Ir a la cancha. Yo le voy a dar la bienvenida a Romy Achilli, una de mis invitadas de los viernes. ¿Cómo estás, Romy? Hola, buen día. Viernes. Bien porque se está yendo un poquito la humedad, salió el sol. Apareció, ya no lo reconocemos más. Estábamos olvidándonos de cómo era un día soleado, básicamente, después Pude de lavar tantos ropa. días. ¿Viste? Muy importante. La mañana es como que arranca más productiva cuando es así. Yo estuve haciendo tantas cosas, siendo las 10:30 de la mañana, que digo, para mí es como que el día ya podría terminar acá. Y recién son las 10:30 de la mañana. Recién arranca. Pero bueno, eso quiere decir que fue un día productivo también, así que bienvenido sea. ¿Qué tema tenemos hoy, Romy? Vamos a abrir el diván, vamos a charlar en la columna de hoy. Te lo decía un poco en previo, para mí es como enfrentarte directamente con los haters hoy, con la opinión que tiene la gente sobre tu profesión. Claro, más ahora que me hice tan viral, ¿viste? Muy bueno, bien. es parte, vos me contaste que es parte de esto. Yo, ¿viste? No sé mucho. Bueno, te metes en las redes. Imagínate que subís un video, subimos columnas todo el tiempo a las redes. Bueno, mira, acá justo estoy entrando a TikTok para chequear ahora cuántas reproducciones tiene la última columna del diván. 17.400 reproducciones. Wow. Clavaste cuando siempre tenemos un promedio de 700 vistas, 600, 17.600 para el diván de Romy. Qué bueno. Y esta columna que tuvimos sobre cuánto de verdad había en las palabras de Martín Garabal, ¿no? Que hablaba sobre el rol de la ¿Cómo despierta? ¿Qué interés que despierta ese tema, no? Sobre, a ver, no solo que era novedoso porque es un término muy, muy técnico dentro del psicoanálisis, sino porque está relacionado también con aquella otra columna que recuerdo que había tenido una difusión importante, no como esta, pero sobre el hecho de mentirle o no al analista. Sí, ¿no? Totalmente. Qué interesante cómo despertó mucho interés. Y como estamos todo el tiempo intentando hacer trampa, digo. Claro, qué loco. Pero bueno, hoy venimos con una consigna que te va a enfrentar, como te decía, a la opinión que tiene mucha gente sobre tu profesión. Por eso yo te aclaro, no quiero que te lo tomes personal. No, para nada. Hablamos también de la mala prensa del psicoanálisis, ¿no? Desde siempre. Es algo que, bueno, que va con él. Pero se me ocurrió esto para ver qué está pasando también con el psicoanálisis. ¿En qué estima, no, se tiene al analista hoy? Me gusta. Bueno, hay respuestas de lo más variadas, pero hoy a la mañana hablábamos con Roxy en el informativo. Mirá cómo irrumpiste en el informativo también hoy. Y hablábamos de esto. Y le digo, por favor, describime al analista en una sola palabra. Hagamos el ejercicio en vivo. ¿Y sabés qué me dijo? Retroexcavadora. ¡Wow! Yo sabía que Roxy me iba a salir con una de estas palabras que no eran de lo convencionales. Después te voy a decir la mía. Pero, ¿sabés? Su explicación fue... Eso te iba a preguntar. ¿Qué desarrolló sobre...? Una retroexcavadora, ¿cuál es la función? Escarbar hasta llegar, y dice, no sé a dónde quiere llevar. Qué interesante. ¿A dónde quiere llegar? Y además, dijo, te lo relaciono con la palabra retro, porque va hacia atrás. Una genia total. Jamás se me habría ocurrido, jamás lo escuché, ¿no? La función de el analista como retroexcavar. Interesantísimo. Y fíjate esto, ¿a dónde quiere llegar? Bueno, enojada lo dijo. El tema es que no se trata de a dónde quiere llegar el analista, hasta dónde quiere llegar el paciente. Como siempre digo, ¿hasta dónde va a tolerar esa verdad que vamos a descubrir? Hasta donde tolere es donde vamos a llegar. Ok, porque ella te tiró toda la responsabilidad. Claro. Dijo, ¿a dónde quiere llegar Romy? Por favor, escúchame una situación. Bueno, abrimos el juego a los oyentes. Yo elegí una mucho más tranquila. A ver, en la personal, ¿la tuya? Yo elegí... ahora se me fue. Pará, ¿cómo puede ser que se me haya ido? Elegí neutralidad. Porque viene en relación a lo que hablamos la semana pasada, a esto de que el analista muchas veces no conoce el contexto, y aprendí de que tampoco lo necesita demasiado. Entonces dije, para mí, si vos me preguntas el rol del analista, tiene que ser alguien neutro, alguien que no le importe todo el ruido exterior, sino simplemente lo que te Muy pasa interesante. A vos. Sí, creo que tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver con esto que trajimos en alguna columna que Lacan llamaba como la función del muerto, ¿no?
relacionado a mí me impactó cuando lo sí, dijiste así, bueno, claro. la neutralidad, Sí, ¿no? total. Pero bueno, no es la nada misma, ¿no? Como la muerte. Habíamos dicho que ese ideal del analista también era imposible de cumplir en su totalidad. ¿No? Claro. Que al analista también podrían ponérsele en juego ante determinados pacientes, bueno, ciertas cuestiones o sentimientos, o bueno, y tenía que trabajar con eso. Claro, claro, y que bueno, a veces es posible, a veces no, también lo hemos dicho. Bueno, vamos a empezar a abrir el juego a los oyentes, a ver qué nos fueron contando. Bueno, voy acá con la consigna, nos dicen, un psicoanalista es un conductor. Conduce, guía y acompaña a cruzar ese puente que va del consciente al inconsciente, como de afuera para adentro. Qué interesante. Es una guía, nos dicen. Sí, tal cual. Lo hemos también estudiado así, recuerdo, ¿no? Cuando todavía no ejercía y estaba viendo de qué se trataba, y recuerdo que había, bueno, textos y demás sobre que sí, el analista guiaba algo, ¿no? Guiaba la cura. Pero justamente como la guía, no desde cuestiones conscientes, la pone en juego también su propio inconsciente. Claro. Esa escucha inconsciente se pone en juego en la escucha de determinado paciente. Entonces la guía también sigue siendo por ese camino. Claro. No por el control o por no querer controlar o guiar desde ese lugar, no. Pone al servicio su inconsciente para el inconsciente de ese paciente. Wow. Bueno, acá nos dicen una palabra, hay palabras más lindas, otras más graciosas, si se quiere, y nos dice, bueno, para mí el analista es, en una palabra, salvador. Y además nos cuenta que tuvo una muy buena experiencia con un analista y que va a estar por siempre en mi corazón porque dice, es algo que jamás me voy a olvidar, me salvó. Mira vos, qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Me encanta, me suena muy lindo, pero también pareciera que tuvieran un matiz como religioso. Ah, bueno, ¿no? sí. Esto de como enaltecer a la persona, a la figura del analista. Sí. Yo lo puedo relacionar por el lado de, a ver, nosotros una de las armas más poderosas que tenemos los analistas es la transferencia, ¿no? Que también le hemos dedicado algunas columnas. Es el poder de ese vínculo que se genera, ¿no? Con el paciente, el que guía esa cura, ¿no? El que ayuda a encontrar las salidas. Entonces, bueno, por ahí quizás entenderlo así, a esta idea del Salvador. Claro, claro que sí. ¿De qué nos viene a salvar? O bueno. Bueno, ahí está. Mira, es la palabra que despertó en esta oyente en este caso. Pasamos a una graciosa. A ver. Dice, si lo tengo que definir, lo primero que me sale es pensar caro. El analista. Bueno, pero Freud, sin embargo, decía que nada era más caro que la neurosis y la estupidez. Te amamos, Perdón, Freud. oyente, pero Sí. bueno, y hablando de Freud, el martes, el 6 de mayo, ¿no? Fue el aniversario de su nacimiento. Hubiera cumplido 169 años. Y qué interesante que estemos hablando de esto, ¿no? En una manera de homenajearlo, que mejor que ir aclarando de qué se trata la función del analista y de qué no. Claro. Pero bueno, sí, es caro, pero más caro, querido oyente, es la neurosis. Ahí está, me gustó mucho esa definición. A ver, una palabra para el analista, escucha. Siempre me pareció que el psicoanalista es alguien que sabe escuchar y lo hace muy bien. Sí, es una de nuestras herramientas, la vamos afinando, no solo a lo largo de la carrera, sino, bueno, principalmente cuando empezamos a ejercer, ¿no? Claro. Esa escucha cada vez más fina o más certera, ¿no? De lo que nos traen los pacientes. Es una de las herramientas, sí. Acá nos dicen en una palabra, silencio. Para mí siempre el silencio vale más que 1000 palabras. Es otra de las herramientas, ¿no? Bueno, lo vimos en la serie Envidiosa, ¿no? Cuando, o como lo decía, ¿no? Este chico el otro día en el video, como Martín Garabal, sí. ¿no? Esto de el psicólogo como una pared, sí. Donde algo se rebota, ¿no? Donde algo ahí se devuelve. Claro. Creo, bueno, tiene que ver con eso. El silencio sirve para eso, para que el paciente se escuche. Claro que sí. Y no se hace en cualquier momento, ¿no? El analista por ahí también va aprendiendo a pesquisar cuándo tiene que hacer ese silencio y abstenerse ahí de...
En la serie se deja ver muy bien también cómo incomoda muchas veces ese silencio. El silencio incomoda. Porque, claro, es como que Porque hay, desespera. claro, pero porque hay algo ahí en ese silencio. El silencio le da lugar a que esa verdad, Sí, ese deseo inconsciente, esa fantasía inconsciente aparezca. claro, No hay nada para taparlo. claro. Eso es. Y que muchas veces la desesperación es con qué lleno ese silencio. Que diga algo. Justamente. Lo que sea, pero que me diga algo. Justamente si el analista en el momento que tiene que hacer silencio habla, está tapando algo, está llenando algo que el paciente tiene que llenar si se quiere o decir o algo que tiene que aparecer en el paciente. Claro. Me Sí. echo con uno que, bueno, porque también lo subí a mi Instagram, a mi mamá, que aprovecho a mandarle un saludo, a mi mamá Sandra, una gran oyente, no solo de su hija, de la radio. Vamos, todavía. Bueno, mi mamá es de esas mujeres que te habla de cualquier tema y que incluso le encanta hablar de los temas por ahí más difíciles, política, religión, viste que esos temas son arduos. Sí, sí. Hay muchos momentos de encuentro familiar donde salen estos temas y mi mamá es una guerrillera y Dispuesta no hay manera a de dar la ganarle. batalla, O sea, claro. sí, es una gran debatidora. Bueno, me encanta. Así que bueno, fue una de las primeras que me escribió y me dice, encamina. Ok. Me encantó el término, tampoco lo había pensado. Bueno, esto de poner en camino, ¿no? Poner en vereda, poner sobre la mesa lo que se tiene que poner. Claro. No es cualquier camino. Claro. Me pareció súper interesante, así que bueno, gracias Ma por el aporte, quería nombrarla. Beso grande para ella, Pero me obvio. pareció muy interesante eso, y bueno, ella también tiene su experiencia, ¿no? De terapia, así que bueno, creo que también sabe de lo que estamos hablando. Claro, bueno, cada uno desde su experiencia personal también nos va contando un poco qué sensación le deja. También decíamos esto, no todos son la psicóloga de envidiosa, ¿no? Bueno, porque cada uno tiene su propia experiencia, no todos los analistas como son tan personales como cualquier otro médico. Claro. No sé, vamos a hablar de que muchas veces nos gusta más un médico clínico que otro. Porque Meli, como justamente esa neutralidad que vos traías no es posible del todo, Claro. algo de nuestra personalidad aparece, Y de sí. nuestra forma de ser, ¿no? Incluso esa forma de ser, a ver, que uno la tiene, también va variando en cada paciente, ¿no? Hay pacientes a los que a lo mejor hay que ser más frontal para que puedan escucharse, hay otros a los que no, quizás ir con más cuidado. Bueno, eso, y es muy entretenido eso, ¿no? Justamente también hay una creatividad ahí a la hora de escuchar a cada paciente que se va modificando, que es diferente. Entonces, bueno, como las historias, no hay dos historias iguales. Entonces, eso es algo que sostiene el deseo del analista. Totalmente. Bueno, hay algunas más. A ver. Acá dicen, no es una palabra en sí, es como una expresión. Es el siempre que me dicen interesante, yo me quedo pensando, ¿qué fue lo interesante que dije? Y me deja ahí como recalculando, claro, es parecido a lo del silencio. Vos sabés que es como un latiguillo que tenemos más de uno, porque yo muchas veces me encuentro diciéndolo. Claro. ¿Qué es esa nada? O sea, Sí. a ver, ¿qué podés decir vos ahí? Claro. Ese murmullo que hacemos, que es ¿no? una Los onomatopeya, ¿qué analistas, es? sí. Claro. Pero es real y, bueno, lo identifico a mí en colegas que sí. Digo, ¿por qué tenemos esto? No descubro por qué todavía. Si es una cuestión tipo efecto contagio, Claro. lo escuchamos en alguien y lo hacemos, pero sí, forma parte también de las sesiones. Anda una mosca, te anda molestando una mosca. Anda por ahí. Sí, porque aparte dejamos un ratito abierto, ya se llenó de moscas. Eso es otro tema, de otro día lo vamos a hablar. Acompañamiento, dicen. Es alguien que te acompaña a descubrir lo que ni vos sabías que tenías en la cabeza, me dicen por acá. Espectacular. Bueno, yo voy a decir que si bien es tan amplia la función del analista y tan difícil, justamente fue un desafío esto de resumirlo en una palabra, porque quizás no haya una palabra única que abarque. Seguro. Pero yo la palabra que elegí es justamente acompañar. Mira vos. ¿Acompañar a qué? Porque bueno, también he recibido mensajes con la palabra ayudar. Claro. ¿No? Ayudar a resolver, por ejemplo, eso es muy, muy interesante también. Pero bueno, yo elegí acompañar.
Mirá vos. Yo creo que el analista acompaña procesos, ¿no? de los pacientes, los acompaña en ese reencuentro, ¿no? Con todas esas cuestiones inconscientes, como dice este oyente, que ni siquiera sabemos que tenemos. ¿Viste? Bueno, auspicia así de guía, encamina, o sea, todas estas palabras son muy atinadas, Claro. todas las que han dicho. Y que este acompañamiento no es un acompañamiento pasivo. Eso me interesa remarcar, porque gran parte del descrédito al psicoanálisis siempre es eso, el analista que no te habla. Claro. No hace nada más que escuchar, parece. Exactamente, no, quizás viene más de de una cuestión ortodoxa, del psicoanálisis más ortodoxo, pero no, el analista tiene muchísimas herramientas, escucha, hace silencio, interviene, pregunta. Yo personalmente soy de las que habla, no mucho, pero soy de las que habla. Claro. Pero también respetar el silencio para que principalmente aparezca lo que nos importa, que es la palabra, ¿no? Inconsciente, la verdad inconsciente del paciente. Bueno, invita a asociar libremente, esto de diga, ¿no? Como decía Freud, lo que se le pasa por la cabeza, ahora sin pensarlo tanto, porque no va por ahí, no va por el pensar consciente. Claro. Entonces, bueno, creo que es muy compleja, tiene muchas herramientas la función de un analista. Para mí es una que escucha y responde. Y es una responsabilidad para el analista. No es fácil tratar al ser humano, ¿no? Dicen por acá. Bueno, mira vos. Bueno, no. yo siempre me encuentro diciendo eso, que el psiquismo humano debe ser una de las cuestiones más complejas que existen en este mundo, que nunca terminamos de descubrir, por eso esto de la retroexcavadora, bueno, quizás no se llegue al fondo nunca. Claro. ¿No? Quizás es parte de nuestro psiquismo, quizás tenga eso, tenga un abismo al que del todo no vamos a llegar nunca. Y es parte de aceptar ese vacío, ¿no? Y ver qué podemos crear ahí para vivir de una mejor manera. Pero bueno, es compleja la función. Y no es lo mismo, nunca vamos a comparar un trabajo, ¿no? Donde vos vas, a lo mejor arreglas un artefacto, una máquina y listo. Y mira que, digamos, que si las piezas van cada una en su lugar, no hay manera de que esto funcione mal. Bueno. El analista, no. O sea, trabajar con el ser humano es completamente diferente. Y no nos aburrimos nunca, porque justamente siempre hay novedades. Sí, somos artesanos. Mira, esa es otra palabra. Artesanos. Sí, somos artesanos también. Bueno, ¿viste cómo van saltando? Bueno, por último, a ver. No es palabra, es una frase. ¿Y vos qué pensás? Jaja, nunca me contestan directo. ¿Qué pienso yo? No, o sea, no es una palabra la que define esta persona al analista, sino en una frase es ¿y vos qué pensás? Porque nunca me contesta directo. Dice, claro, bueno, ¿viste? La repregunta. Es justamente lo que un analista no puede responder. Porque no trabaja desde ahí, desde lo que piensa en su singularidad, en su historia. Eso sería darle una receta que es de otro, que no le va a servir, ¿no? El paciente tiene que encontrar sus propias respuestas, construirlas, ¿no? Interrogarlas. Y a veces el camino a lo mejor se torna un poco largo. Sí, lo es, pero bueno, creo que este camino largo al que invita el psicoanálisis está en relación con la complejidad del psiquismo humano. Obvio, el tema es que siempre queremos tomar atajos, ir a lo más fácil. Sí, y bueno, nos encantaría. Ese es el ideal. Bueno, pero esos atajos después nos traen mucho más malestar, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino, ¿no? Tomando la palabra de mi mamá, en ese encaminar, ¿no? Claro que queremos tomar atajos todo el tiempo, pero bueno, es un atajo, nos encontramos con una pared o no hay un fondo. Claro. La salida no es por ahí, entonces volvemos al camino con lo dificultoso que es eso. Claro. Porque bueno, siguiendo ese camino es que se ve una pequeña lucecita, ¿no? Al fondo. Por más que no lleguemos del todo nunca, vamos reencontrando cosas en ese camino. Sin dudas. Bueno, volviendo al viral de la semana pasada y a esta pared de la cual hablabas, hay alguien, y me parece muy acertado este comentario, hay alguien que dice, no es pared, sino espejo en los comentarios. Y ahí es donde dije, bueno, puede que esta frase sea más amigable. Sí, porque claro, la pared suena algo brusco, ¿viste? Esto de darte la cabeza contra la pared. Es que nosotros cuando lo dijimos, que escuchábamos el video, yo recuerdo ese momento de nosotras decir, wow,
cómo lo dijo, por qué lo dice tan brusco. Bueno, claro, es un espejo que refleja. Sí. Esta persona lo define un poco más amigablemente en comentarios, no tenemos ni idea de quién es un seguidor ahí en TikTok que decidió dejarnos este comentario. Para mí no es pared, es espejo, el analista. Bueno, me encantó. Y puede ir cerrando la columna de hoy. Sí, claro que sí. ¿Qué te pareció enfrentarte a estas palabras? Me encanta. Yo te digo que, bueno, porque justamente mi trabajo tiene que ver con eso. Y por eso es tan entretenido, es pesquisar algo, acompañar al paciente a pesquisar algo de su verdad, y esa verdad es tan singular y tan diferente. Por eso quería ver, bueno, qué dicen ellos que son los protagonistas, ¿no? Los pacientes en el consultorio, los oyentes en la radio, y son las columnas que yo personalmente más disfruto. Incluso, bueno, cuando hay comentarios que a lo mejor no son tan agradables de escuchar, bueno, es parte y crecemos así, en ese ida y vuelta. Es diferente a traer un tema tipo librito, ¿no? Incluso, bueno, vamos a traer el comentario del hater, bueno, no sé, no me gusta decirle así. Bueno, esa persona que opinó y que dijo, ¿por qué lee tanto? Porque lee. ¿Es psicóloga? ¿Por qué lee? ¿Es psicóloga? Bueno, como si los psicólogos no leyéramos, sí, leemos y leemos más que el celu o muchísimos libros, porque, bueno, personalmente amo leer. Tratamos de leer el psiquismo, ¿no? Que tiene su complejidad. Entonces, bueno, querido oyente, es mi ayuda a memoria, es mi guía, porque, claro, uno habla de estos temas y como es tan complejo, yo me voy por las ramas. Y, querido oyente, en mi caso es esto, tratar de no irme, porque tenemos unos minutos para hacer la columna, y bueno, si me voy puedo estar hablando horas acá de esto, y no. Y a alguien a quien no le gusta hablar nada es a mí. Entonces imagínate que entre las dos hacemos un desastre. Pero bueno, gracias Romy, como siempre. Nos encanta la columna, nos encanta escucharte. Nos encanta que traigas el ayuda a memoria. Lo voy a seguir trayendo. Y que respetemos los 10, 15 minutitos de columna, y te esperamos el viernes que viene con un nuevo tema. Nos vemos. Buen fin de... Gracias, igual.